Hola a todos, queridos seguidores de este humilde canal. Qué alegría tenerlos de vuelta por aquí un día más. Espero que se encuentren maravillosamente bien, listos para sumergirnos juntos en un tema que ha dado mucho de qué hablar, un tema que, confieso, me tiene con la intriga a flor de piel. Hoy vamos a desentrañar algo que muchos de ustedes me han estado preguntando y que ha circulado en el mundo del espectáculo, la supuesta indiferencia de Demet Özdemir hacia Can Yaman. Sí, han leído bien. Vamos a ir más allá de los titulares y a intentar entender la verdad detrás de estas palabras. Y antes de que nos lancemos de lleno en esta investigación, les recuerdo, si aún no lo han hecho, que le den clic a ese botón rojo de suscribirse y activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos. Su apoyo es lo que nos impulsa a seguir trayéndoles lo mejor. Ahora sí, adentrémonos en este misterio. Todos conocemos la química explosiva que Demet Özdemir y Can Yaman desprendieron en la pantalla, especialmente en Erkenzikuş, ¿verdad? Esa conexión era tan palpable que para muchos era imposible no pensar que había algo más allá de la ficción. Y ahí es donde entra la chispa de la especulación. Con el tiempo las cosas parecen haberse enfriado entre ellos, o al menos, esa es la impresión que nos llega a través de los medios. Hoy vamos a examinar las declaraciones, las entrevistas, los gestos, y todo aquello que pueda arrojar luz sobre si Demet Özdemir realmente ignoró a Can Yaman. ¿Fue una decisión consciente? ¿Hubo algún incidente detrás? ¿O simplemente la vida y las carreras los llevaron por caminos diferentes? Vamos a analizarlo todo con la mayor objetividad posible, porque la verdad, a veces, es mucho más compleja de lo que parece en la superficie. Para empezar, recordemos la época dorada de Erkenzikuş. Las fans y muchos que no lo éramos tanto, estábamos completamente enganchados con la historia de amor de Sanem y Can. La energía que transmitían Demet y Can era magnética. Sus miradas, sus sonrisas, sus discusiones, todo parecía tan real que la línea entre la actuación y la vida personal se difuminó para muchos. Después de la serie, inevitablemente surgieron las preguntas sobre su relación fuera de cámaras. Y aquí es donde las cosas empiezan a volverse interesantes. Si bien ambos siempre han sido profesionales y respetuosos con su vida privada, hubo momentos en los que se percibió una distancia, o al menos, una falta de la cercanía que antes se evidenciaba. ¿Cuándo empezó a surgir esta idea de indiferencia? Creo que uno de los puntos clave fue cuando Can Yaman empezó a tener una proyección internacional más fuerte, participando en proyectos en Italia y obteniendo una gran popularidad allí. En este periodo, las interacciones públicas entre Demet y Can se volvieron más escasas. Las entrevistas conjuntas disminuyeron y los me gusta o comentarios en redes sociales, que antes podían ser un indicio de cercanía, se hicieron menos frecuentes. Para algunos esto fue interpretado como una señal de que Demet Özdemir no estaba tan interesada en mantener un vínculo, o quizás, incluso, que estaba intentando marcar distancias. Por otro lado, es crucial considerar las propias palabras de Demet Özdemir. En diversas ocasiones, cuando se le ha preguntado por Can Yaman, ella ha mantenido una postura muy profesional y diplomática. Ha elogiado su talento como actor, ha recordado con cariño los días de rodaje de Erkenzikuş, y ha insistido en que tienen un gran respeto mutuo. Sin embargo, y aquí está el matiz, nunca ha dado a entender que mantengan una amistad profunda o un contacto constante en la actualidad. Sus respuestas suelen centrarse en la experiencia laboral que compartieron y en el éxito del proyecto. Esta forma de responder, aunque educada, puede ser interpretada por algunos como una manera de evitar profundizar en el tema, y por ende como una forma de indiferencia. Ahora pensemos en la perspectiva de Can Yaman. Él también ha sido generalmente muy respetuoso al hablar de Demet. Ha reconocido la importancia de su trabajo juntos y la química que tuvieron. Pero al igual que Demet, sus declaraciones suelen ser mesuradas y enfocadas en el plano profesional. No hay declaraciones de él que sugieran un intento de acercamiento o un desdén particular por parte de ella. Es decir, si alguien está ignorando a alguien, típicamente hay un intento de conexión por una parte que no es correspondido por la otra. Y en este caso, las evidencias de ese intento unidireccional no son abrumadoras. Uno podría argumentar que el simple hecho de que ya no se les vea juntos o interactuando de forma pública puede ser suficiente para afirmar que hay indiferencia. Pero, ¿no es también posible que simplemente estén viviendo sus vidas? Ambos son artistas con carreras muy demandantes. Tienen proyectos individuales, vidas personales, relaciones diferentes.
Es natural que las dinámicas entre colegas cambien con el tiempo, especialmente cuando la intensidad del rodaje de una serie exitosa concluye. La presión de las expectativas de los fans, que esperan que esa química en pantalla se traslade a la vida real, puede ser agotadora. Tal vez lo que algunos perciben como indiferencia, es en realidad una forma de preservar su espacio personal y profesional, y de evitar alimentar especulaciones innecesarias que puedan interferir con sus carreras o sus vidas. Además, es importante considerar la naturaleza de la industria del entretenimiento. Las relaciones, tanto de amistad como románticas, a menudo se ven magnificadas y distorsionadas por los medios y por el público. Lo que para nosotros parece una clara señal de ignorancia, para ellos puede ser simplemente la evolución natural de una relación profesional. Quizás si se reencontraran en un evento se saludarían cordialmente, recordarían anécdotas y seguirían adelante. ¿Eso es ignorarse? Yo creo que no necesariamente. Otro punto a reflexionar es la posibilidad de que las palabras, a las que hace referencia el título, no sean declaraciones directas, sino interpretaciones. Los fans y los medios a menudo leemos entre líneas, buscamos significados ocultos en cada gesto o silencio. Puede ser que las palabras sean las proyecciones y expectativas de quienes observan desde fuera, más que una realidad concreta de Demet Özdemir hacia Can Yaman. Si analizamos el comportamiento de Demet Özdemir en sus redes sociales, ella suele compartir mucho sobre su vida, sus proyectos, sus amigos cercanos. No hay indicios evidentes de que esté excluyendo activamente a Can Yaman. Si ella tuviera una intención de ignorarlo, no se notaría de alguna manera, quizás en la forma en que evita responder preguntas sobre él, o en la ausencia total de cualquier tipo de interacción. En cambio, sus respuestas suelen ser educadas y profesionales, lo cual, si bien no es una muestra de amistad íntima, tampoco es sinónimo de desprecio o indiferencia. Podríamos pensar en algunos escenarios posibles para explicar esta supuesta indiferencia. Uno de ellos, como mencioné, es simplemente que sus caminos profesionales y personales se han divergido. Cada uno está enfocado en sus propios proyectos y en construir sus propias carreras. Otra posibilidad, aunque no tenemos ninguna prueba de ello, es que haya habido algún desacuerdo o malentendido en el pasado que haya enfriado su relación. Sin embargo, sin información concreta, esto es solo una especulación. Y una tercera posibilidad, y quizás la más probable para muchos, es que simplemente nunca fueron amigos cercanos fuera de lo estrictamente profesional, y que la química en pantalla era eso, una química para la actuación, que al finalizar la serie, no se tradujo en una amistad profunda. Es fácil caer en la trampa de pensar que si dos personas tienen una gran química en una serie, necesariamente deben ser amigos íntimos o tener una relación en la vida real. Pero la realidad suele ser más mundana. El éxito de Erkenci fue un fenómeno, y como suele ocurrir con los fenómenos, la gente busca explicaciones más allá de lo evidente. La idea de que Demet Özdemir ignoró a Can Yaman podría ser una forma de dar sentido a la percepción de una desconexión post-serie, una desconexión que, quizás, solo sea la normalidad de la vida adulta y profesional. Entonces, ¿cuál es la verdad detrás de estas palabras? Basándonos en las declaraciones públicas y el comportamiento observado, no hay pruebas contundentes que demuestren que Demet Özdemir haya ignorado activamente a Can Yaman. Lo que sí se observa es una evolución natural de una relación profesional. Han concluido su proyecto juntos, y ahora cada uno sigue su camino. Las interacciones son más escasas, pero las respuestas de Demet Özdemir ante las preguntas sobre Can Yaman son siempre respetuosas y profesionales. No hay indicios de hostilidad o desdén. Quizás la clave está en entender que la industria del entretenimiento tiene sus propias reglas y dinámicas. Lo que para nosotros como espectadores puede parecer una clara señal de indiferencia, para ellos puede ser simplemente una forma de mantener el equilibrio entre su vida pública y privada, y de centrarse en sus carreras. La verdad detrás de sus palabras podría ser simplemente que ya no comparten una dinámica de trabajo tan intensa, y que sus vidas han tomado rumbos diferentes, de una manera completamente normal y esperable. En resumen, hemos explorado las percepciones sobre la supuesta indiferencia de Demet Özdemir hacia Can Yaman. Hemos analizado sus declaraciones, la evolución de su relación post-serie, y las posibles interpretaciones de su comportamiento. Lo que queda claro es que aunque la química en pantalla fue innegable, la vida real de ambos artistas parece haber tomado caminos separados, de una manera profesional y respetuosa. No hay evidencia sólida de que haya existido una intención de ignorar, sino más bien una natural progresión de las relaciones profesionales.
Y así, mis queridos amigos, llegamos al final de este vídeo. Espero que esta pequeña investigación les haya resultado intrigante e informativa. Agradezco enormemente su tiempo y su compañía. Me encantaría saber qué piensan ustedes sobre este tema. ¿Creen que Demet ha ignorado a Khan? ¿O consideran que es una interpretación exagerada de los medios? Déjenme sus opiniones en los comentarios, me encanta leerlos y debatir con ustedes. Y si han disfrutado de este contenido, no olviden darle un gran me gusta a este vídeo, compartirlo con sus amigos y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal y activen la campanita para no perderse nuestras próximas aventuras y análisis del mundo del espectáculo. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme para todos.